este tiempo de pandemia no han parado las protestas en varios países, especialmente con movimientos que tienen que ver con la lucha sobre la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Y a propósito de esto, este 28 que ha pasado recientemente es el día justamente de esta lucha. Y a nivel Latinoamérica se ha dado varias protestas sobre esto. Y una de las portadas que sale con respecto a esta lucha en México hace unos días decía esta frase, ¿no? Somos dueñas de nuestro cuerpo. Somos dueñas de nuestro cuerpo. Y obviamente tiene todo eso implicancia, ¿no? Sobre esto. Pero cuando escuchamos ahora el Génesis, ¿no? Escuchamos la creación, Dios creando. Algo ha mencionado ya nuestro hermano Antonio, pero ¿qué más nos podrías decir, Toño, sobre esto, sobre esta expresión de este movimiento, de esta lucha? Somos dueños de nuestro cuerpo. ¿Cómo así? ¿Cómo los creyentes podemos tener una visión clara sobre esto desde Génesis? Sí, definitivamente, hermanos, sabemos que no quiero entrar mucho en el tema del pecado porque ese es un tema que se va a tocar ya más a fondo, ¿no? La próxima semana, pero en Génesis 3 vemos un personaje que entra, ¿sí? en escena para dañar todo este plan hermoso que Dios tenía para el hombre y la mujer, es Satanás, ¿no? Y él también puede decir lo mismo, ¿no? O sea, yo hasta ahora trabajo y mis seguidores siguen trabajando. Y de verdad a mí me apena que muchos gente que sigue a Satanás son más activos que los cristianos en sus luchas, en la búsqueda, ¿no? De propagar no solamente sus ideas, sino de toda esta maldad que, como les decía, ¿no? Ahora la gente se está dando cuenta de todo el daño que ocasiona, pero ya se han creado leyes y todo eso. Entonces, no debemos olvidar, hermanos, como estamos viendo en Efesios, que nuestra lucha es con ellos, ¿no? O sea, no con las personas, sino contra Satanás y las huestes espirituales de maldad, que no cesan, ¿no? O sea, esto va a continuar, como dice Jarepa, ¿no? Para ellos no hay cuarentena, ¿no? Ellos tratan y ahora por medio del internet siguen difundiendo, todo, o sea, entonces no van a parar. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos, teniendo la verdad, ¿no? Como les digo, porque ya, ¿no? La palabra de Dios muestra de manera categórica, no solamente cómo es que Dios creó al hombre, sino también cuáles son los fines, los propósitos por los cuales. Y hasta mi hija, que tiene 7 años, entiende, me dice, papá, ¿no? O sea, y se burla, dice, no, pero ¿cómo un hombre con un hombre van a procrear? O una mujer con una mujer. O sea, ella se da cuenta, ¿no? Que es un absurdo, ¿no? Pero se sigue difundiendo, ¿no? Esas ideas, ¿no? Entonces diríamos que desde el relato del Génesis tenemos la afirmación categórica que podríamos decir que el hombre no es dueño de su cuerpo. O sea, el hombre, la mujer no es dueño. Eso es algo que ha mencionado nuestro hermano. No es dueño de su cuerpo porque ha sido creado, es una criatura, ¿no? Y este cuerpo creado tiene un propósito divino. Ese es importante, ¿no? Y reconocer que es lo que se da aquí, ¿no? ¿Alguien más de repente quiere decir algo más sobre esto? ¿Qué más piensan sobre este tema? Hola. Sí. Buenas noches. Hola, Manuel. De hecho, que solo corroborar con lo que se está mencionando, ¿no? Que dentro de todo lo que es la creación, lo creado, el hombre le pertenece a Dios por derecho. O sea, Dios tiene derecho sobre el hombre porque Él es el autor. Él nos ha creado. Él es el ser que ha creado al hombre, lo ha hecho al hombre, y Él tiene, por tanto, ese derecho sobre la humanidad, sobre el hombre, por el hecho de ser el autor, el creador. Y en ese aspecto, el hombre prácticamente lo que debe hacer es corresponder en ese reconocimiento de que le pertenece a Dios, en primer lugar porque es una criatura, es un ser creado y el Señor es su creador. Solo quería corroborar esa partecita nada más por entender esto, ¿no? Bíblicamente se entiende eso, que Dios es dueño y sobre todo
tiene ese derecho, ese poder, esa potestad sobre la humanidad, sobre todo el universo, por ser creador. Y en este caso, del hombre también. Gracias. Gracias, gracias, Roger. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Sobre una respuesta, obviamente, ¿no? Porque muchos de nosotros estamos expuestos, ¿no? a estas formas de pensamiento y no ha parado durante la pandemia, sigue y sigue. Existe toda una agenda, ¿no? De esta forma de pensamiento. Y los cristianos, obviamente, tenemos un punto de partida para reflexionar sobre esto. Y obviamente ahorita todavía estamos en el Edén, ¿no? Todavía no entra el pecado, ¿no? Todavía todo está ahí y ahí uno puede identificar, ¿no? Los propósitos definidos de parte de Dios. Otra cosa que quería mencionar y para dar oportunidad a los hermanos también que vayan escribiendo sus preguntas o quieren comentar, si alguien quiere levantar su mano ahí nomás puede hacerlo y le puedo dar pase para que lo haga. Por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, que al hablar acerca de la continuidad de la vida, ¿no? En el sentido de que hay una continuidad en la vida, uno nace, ¿no? Crece y muere, y mucha de la creación, o mejor dicho, hay otros seres creados también que tienen el mismo fin, ¿no? Hay una continuidad de nacimiento, crecimiento y muerte. Y también sostienen en el sentido de que por la genética uno puede decir que hay cosas que se comparten con otros seres vivos, ¿no? Como el mono, como el cerdo u otros seres vivos. Y, por ejemplo, un científico llamado Peter de la Universidad de Princeton dice lo siguiente, aquí quiero que comentes algo, Antonio, o cualquier hermano que quiera hacerlo. Dice, él argumenta que, de hecho, que toda la vida animal debe tener más o menos exactamente el mismo tipo de derechos que tienen los seres humanos. Asimismo, los seres humanos no son en esencia más importantes que los delfines o los chimpancés. Después de todo, en el aspecto genético somos mayoritariamente el mismo material. Somos seres físicos. Ellos también, ellos nacen, viven y mueren. También nosotros nacemos, vivimos y morimos. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas sobre eso? No, es triste que de verdad ese pensamiento ha entrado en la iglesia y escucho de muchos cristianos también, ¿no? Que quieren equiparar la vida de su mascota, de un animal, con la de un niño, con la de un ser humano, ¿no? Pero ese es un completo desconocimiento, como nos explicaba Pablo la semana pasada, de cómo es que Dios ha creado todo el universo, ¿no? Entonces, definitivamente lo que muchos observan, sí es cierto, o sea, producto del pecado, los hombres, lejos de ser buenos mayordomos, buenos administradores de la creación de Dios, sí, se ve mucho maltrato animal y todo lo demás, y por eso es que tanta gente levanta su voz, eso, pero volviendo al comienzo, ¿no? A Génesis, o sea, Dios ha puesto al hombre, ¿sí? Para señorear sobre la creación, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, ser buenos administradores, buenos mayores, y eso como no se da, producto del pecado, es lo que la gente se coge para decir, no, pero ellos también tienen derecho. Nadie niega, ¿no? Que los animalitos deben ser tratados, ¿no? Bien y todo eso, pero nunca, nunca vamos a equiparar al hombre, a la mujer, como un animal, ¿no? Triste, si alguien está pensando eso, ¿no? De que tienen los mismos derechos, definitivamente Dios va a decir que no, ¿no? O sea, Dios le ha puesto al hombre y a la mujer para gobernar bien su creación, ¿no? Es interesante notar ahí nuestro hermano César, le vamos a dar paso a nuestro hermano César. Interesante notar solamente para aclarar que cuando se relata la creación del hombre y la mujer, es al único que se menciona como imagen de Dios, portadores de Dios. Es una tremenda diferencia que debe hacer en nuestra práctica, ¿no? Sí, hermano César. Gracias, hermano. Realmente lo que dice el hermano Antonio y usted también es muy cierto, hermano. En realidad nosotros, los hombres, las mujeres, los humanos, hemos sido creados a la imagen de Dios, más los animales no han sido creados a la imagen de Dios. Entonces, tienen espíritu, tienen alma, como dice, ¿no? Emociones, ¿no? Pero no razonan, no son como nosotros. Por tanto, nosotros somos responsables de nuestros mismos actos, ¿no? Hoy en día se está viendo que el mundo, la sociedad, ¿no? Se encamina al caos en realidad, porque
la mayor cosa que está sucediendo en el mundo es creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, ¿no? Y acá en la palabra de Dios lo determina, hermanos, nuestro Dios, ¿no? A través de Isaías, en Isaías 5:20, dice, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. O sea, hay una advertencia, dice, ¿no? ¿Qué le va a suceder a esa persona, ¿no? Que cree que lo malo es bueno, que cree que emborracharse es bueno. Yo tengo derecho a emborracharme, yo tengo derecho a hacer esto, este otro, con mi vida, lo que yo quiero. Entonces no es así, hermano. En realidad, nuestra vida le pertenece a Dios, como decía el hermano Roger, y nosotros verdaderamente dependemos de Dios. Entonces eso es lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Gracias, hermano. Gracias, César. Sí, bien, ahí todavía, ahí tengo dos puntos que voy a mencionar un momentito para seguir conversando sobre este tema, pero si alguien quiere levantar la mano ahí puede hacerlo para comentar o preguntar a nuestro hermano. ¿Ya, Pablo? Sí, reafirmar que la condición en cuanto al punto de vista de la creación, y como lo mencionamos anteriormente, la coronación de la creación es la creación del hombre. Y hay varios elementos que el mismo creador utiliza, ya el hermano lo mencionó, ¿no? Uno de ellos es la forma como se crean todas las cosas y los animales y cómo Dios crea al hombre. Eso es, recuerden la repetición, y dijo y se hizo, y dijo y se hizo, y dijo y se hizo. Pero en cuanto llega al hombre dice, y formó Dios. O sea, hay una secuencia que de pronto tiene un cambio abrupto que es indicativo de lo que Dios quiere expresar. O sea, la creación del hombre es absolutamente separado del resto de la creación. El resto de la creación, Él dijo y se hizo, Él dijo y se hizo, Él dijo y se hizo. Pero en cuanto al hombre, nosotros debemos tomar esos indicativos como el fundamento de lo que es el ser humano. Entonces, por lo tanto, ninguno tiene autoridad de decir que su mascota es igual a un ser humano. Ya lo mencionaron, el hecho de que Dios está hecho a imagen y semejanza del hombre. Solamente se dice eso del hombre. Nunca se menciona el alma o el espíritu de un animal, ¿no? Pero sí se menciona, 1 Tesalonicenses 5:23, que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, es tripartito. Y hagamos también en cuanto a la creación del hombre, repito, Dios menciona la intervención anticipando una pluralidad en la deidad. No solamente una intervención personal, pero también una intervención hasta pluralizada. Y la exclusividad, todo el capítulo 2 de Génesis es para la creación del hombre, pero para la creación del universo y de los animales es el capítulo 1, pero exclusivamente para el hombre vemos que es el capítulo 2. Y algo más que me gustaría señalar aquí es, ya mencionando esas bases, es el hecho de que el esfuerzo del hombre hoy en día es a un igualitarismo entre el hombre y la mujer. Y eso debemos desecharlo. El igualitarismo es lo que va a conllevar también a la pérdida de las diferencias entre el hombre y la mujer. Y debemos cuidarnos de esos conceptos que posiblemente no sé si habrá una pregunta sobre esto que se menciona. Sí, de repente podemos seguir avanzando con ese comentario que estás mencionando. Ya, pero para no cortar, hay algunos comentarios sobre esta anteriormente que has mencionado y podrías decir algo también, ¿no, Antonio? En sentido de los animales. Decía, hoy en día, hay un comentario acá que me lanzan, hay muchos matrimonios que prefieren no tener hijos y en reemplazo sí adoptar una mascota y tratarlo como un hijo, e incluso lo llaman así en casa. ¿Cuál sería nuestra valoración como creyentes, ¿no? Frente a eso? Y Antonio y después Pablo. No, definitivamente, como le digo, como muchas otras cosas, de la influencia del mundo no deja de entrar en la iglesia y distorsionar los principios de la palabra de Dios, ¿no? Yo siempre le digo a mi esposa, ¿no? Ella está en un WhatsApp de hermanos menores,
¿ya? Y son de personas animalistas que está bien, o sea, le digo que ustedes quieran ayudar, o sea, a animalitos que están sufriendo y buscan ayuda para ser operados, o sea, todo lo que quieran, pero hermanos menores, o sea, imagínense, ¿no? O sea, el título que le puede hacer WhatsApp se llama así, hermanos menores, ¿no? Y y mucha gente que está ahí, ¿no? Entonces, triste, ¿no? Que aún cristianos podamos usar y creernos eso, ¿no? Entonces, la pareja que simplemente decide adoptar una mascota y no cumplir con el propósito por el cual Dios nos creó, ¿no? Yo digo, o sea, no han entendido verdaderamente, ¿no? El propósito, uno, del matrimonio y dos, de los hijos, ¿no? Entonces, pero es, como digo, influencia del mundo, ¿no? Entonces nuestro deber es ir a la palabra y de ahí sacar los principios. Entonces no hay en toda la palabra de Génesis, Apocalipsis, como Pablo bien ha mencionado, nada que iguale a un animal con el hombre, ¿no? O sea, por lógica, ¿no? O sea, como decía, ¿no? El hombre es el único, al único ser que Dios le ha dotado de ciertos atributos que son propios de Dios, ¿no? O sea, solamente el hombre puede pensar de manera lógica, solamente el hombre puede amar a otra persona como lo hace Dios, y en fin, ¿no? O sea, entonces, de verdad, o sea, es triste, ¿no? Como muchas cosas que podemos estar equivocados, en este punto la gente que piensa así, sí, está completamente equivocada. Bien. Ya. ¿Qué piensa Lizzy sobre esto? A ver, compártanos algo. Sí, esta corriente es la humanización de los animales, ¿no? La corriente que trata de a la misma altura de las personas, del ser humano, y se hace hasta mucho más por los animales de lo que una persona podría hacer por otro ser humano, ¿no? Es increíble realmente cómo podemos ver estos movimientos que hay de personas que hacen tanto campañas realmente por los animales, pero no les mueve la misericordia por otros seres humanos, por los niños en necesidad. Entonces, no decimos que los animales no tienen valor, Dios los ha creado, son creación de Dios y Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de administrar, de cuidar de su creación, ¿no? Pero estamos pasando esa barrera mucho más allá. Ese es el aspecto, ¿no? Que justo iba a comentar, Lizzy, en el sentido de que puede ser que, diríamos, los animalistas o todo este movimiento pueden, si nos escuchan a nosotros, podrían leer entre líneas como si a los creyentes no nos interesa la creación, como los animales y todo demás, ¿no? Entonces, no, porque ya como ha expuesto nuestro hermano Antonio, en el sentido de que el hombre es administrador, ¿no? Es administrador de la creación. Entonces, ahí está el elemento cristiano en el sentido de cómo administrar. Obviamente, la palabra de Dios tiene una serie de elementos que nos deben llevar a tener una administración sana y bíblica, por así decirlo, ¿no? Bíblica, ¿no? Obviamente el Génesis es punto de partida para entender nuestro accionar como creyentes frente a esto, y por eso es que obviamente los creyentes tenemos que evitar cualquier tipo de acción que vaya en contra de lo que Dios nos ha establecido, ¿no? Para nosotros en cuanto a ser mayordomos. Antes de saltar a preguntas que tienen que ver con hombre y mujer, en cuanto a algo del comentario que mencionó el hermano Pablo, y tengo aquí algunas cosas más. Aquí, a ver, un momentito, voy a leerlo. Ya, pero antes de leer esto, lo que me acaban de escribir, quería mencionar un poco sobre eso también, porque el Génesis también nos da una tremenda plataforma para entender todo este movimiento que ya viene desde atrás, y la pandemia no ha parado, con respecto a las ideas de género, ¿no? Que hemos escuchado, nos hemos sido bombardeados por todo esto, de diferentes ángulos, diferentes puntos de vista, y los cristianos estamos en medio de este bombardeo, ¿no? De todas las ideas asociadas con la idea de género. Antonio, ¿cómo diríamos el Génesis, la creación del hombre y la mujer, creación de hombre y mujer, nosotros los creyentes debemos tener esta perspectiva bíblica y para entender, diríamos, este movimiento de género que existe hoy en día?
Sí, como dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, Dios les dijo, cuando creó al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, fructifíquense y multiplíquense. O sea, como digo, por sentido lógico nada más, ¿no? O sea, desde allí, ¿no? Porque mire, si es que nosotros ya aceptamos lo que ellos dicen, ya, matrimonios igualitarios, entonces, si todos nos tendemos a ese, entonces se acabó ¿no? los humanos, porque ¿cómo van a procrear dos hombres, dos mujeres? O sea, por lógica, ¿no? O sea, no, entonces, como digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? O sea, ahí están los principios de la palabra de Dios para el hombre, para la mujer. O sea, Jesucristo, cuando se le hace la pregunta sobre el matrimonio, vuelve al principio de la creación para afirmar de manera categórica que Dios lo formó hombre, mujer, y se unirá el hombre a su mujer. O sea, entonces, en toda la escritura encontramos esos principios, ¿no? Entonces, yo de verdad, no tienen base ellos para sustentar su pecado, porque eso es lo que quieren hacer, ¿no? O sea, justificar su pecado. Entonces las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Ellos están en pecado, en abierta rebeldía contra la palabra de Dios, contra Dios, y ahí están las consecuencias, ¿no? Muy bien, creo que tengo ahí dos manos levantadas. Gracias, Antonio. No puedo verlos. Si alguien me puede ayudar, ¿quién levantó la mano? Ana Rose y luego David. Oh, ya, Ana Rosa entonces. Adelante, Ana Rosa. Hola, buenas noches. No, era para seguir corroborando con el asunto del ser humano que insiste en irrumpir, o sí, creo que es la palabra, en contra del diseño divino entre hombre y mujer, el movimiento de mujeres que me llama la atención, que prefieren fertilización in vitro, que tienen que pagar, tener un bebé, una familia, pero sin el hombre. Eso sí ha sido, considero que es una controversia, en el aspecto social es permitido, pero cuando veo, me han pedido mi opinión, sí, siempre me han puesto como la aguafiestas, ¿no? Pero creo fielmente en el diseño divino, pues. Y a veces las excusas son traumas con hombres de manera repetitiva en años pasados, y creo que hasta cierto punto lo entiendo, pero igual entonces está ahí la excusa de ir en contra del diseño divino. Y como mencionaste tú también sobre la teoría de la evolución, me acuerdo cuando estaba en secundaria había un profesor que estaba de lleno en eso, y en los exámenes se nos pidiera o se nos mandaba pues escribir como si fuéramos loros, repetir, pero yo soy un poco, tengo mi mente y me gusta dar mi opinión. En el caso fue que en un examen escribí mi opinión de acuerdo a lo que creo por mis creencias, y el profesor pidió que no se hiciera. En el otro examen no lo hice, pero en la respuesta, aunque escribí lo que decía el texto, escribí sin embargo, y ahí escribí mis creencias. Pero bueno, esa parte de ser nuestro reto como cristiano en este mundo humanista. Gracias, Rosy, es cierto. David. Bueno, eso es, estamos viviendo un mundo posmoderno, y muchas de estas ideas posmodernas están expandiendo por todas partes y en todos los aspectos de la vida. Y como dice Ana Rosa, son el resultado de malas experiencias que el ser humano trata de resolver desde su punto de vista, como cree, pero que lo lleva finalmente al extremo. Y esto, pensando ahí de los animales, bueno, yo estudio ingeniería ambiental y me recuerdo que el profesor nos decía, ustedes no son ambientalistas, decían, ustedes son ingenieros ambientales. ¿Por qué? Porque las personas que ambientalizan no razonan más allá, o sea, dicen que no hay que explotar tal lugar, o sea, no están buscando la manera de cómo explotarlo, pero de una forma sostenible, digo, como nos mandaría la escritura, sino están diciendo que no a todo, en un sentido de que hay que conectarse con la naturaleza, y bueno, estas ideas están en la música, están en la televisión, en las películas, películas como Avatar, que hacen un gran énfasis a lo natural, que las personas tienen que dar una honra a la naturaleza, que tienen que tener una conexión con la naturaleza, con los animales, pero muchas veces está sujeto a sus propios intereses también,
recuerdo conversaba con una persona que tenía sus albergues de perros, y yo le dije, ¿por qué no tienes albergues de gatos? No, no me gustan los gatos. Entonces tú no eres animalista, ¿eh? Entonces parece que como que cada uno se dirige conforme a sus propios razonamientos, sus propias emociones, se dirija hacia lo que ellos creen, ¿sí? Y eso es lo que ellos defienden como algo verdadero, ¿sí? Pensando esto, y me dejó mucho, también me dejó mucho pensando todo un video que vi una vez sobre una niña que le estaba a punto de comer un oso y lo arrastraba el oso en Rusia. Entonces un hombre estaba desesperado, agarraba un palo y quería golpearle al oso, pero el oso no lo soltaba a la niña. Entonces justo había un perro ladrando a su lado, agarró al perro y lo lanzó contra el oso, y el oso se fue hacia el perro a cazarlo y lo soltó a la niña pudo escapar, ¿sí? Y empecé a ver sorprendido los comentarios que había en la parte de abajo. ¿Por qué no te lanzaste tú? Decía. Hubieras dejado que le coma a la niña, decía. ¿Y por qué la niña está ahí? O sea, ¿dónde está su madre? O sea, había tantas ideas acerca de esto contrarias a lo que uno está pensando, porque uno piensa que el valor de un ser humano es más allá de eso, ¿sí? O sea, y está ahí la necesidad de salvar a esa niña, ¿sí? Entonces, muchas de estas ideas están, no solamente lo vemos así normal, están en todas partes, en los medios de comunicación, ¿sí? Que están bombardeando en todo momento a los niños, a los jóvenes, ¿sí? Entonces, es una idea posmoderna que va creciendo y resultado de experiencias que creen los seres humanos que están tratando de solucionar, pero finalmente es un extremo de lo que se llega, ¿sí? Gracias, David. Hablando de ese tema sobre género, hay mucho que se puede hablar sobre esto, hermanos, para tener una visión bíblica sobre lo que los creyentes creemos, la sostenemos, la enseñamos y la practicamos. Solo estoy recordando una de las palabras que menciona, una de las expresiones que usa César Vidal, un evangélico historiador, que dice que uno de los frentes que va a tener todo este movimiento de ideología de género, como este pilar que existe hoy en día en la gente, en las sociedades, tiene que ver, uno de los, diríamos, de los frentes directos frente a esta forma de pensar, van a ser los evangélicos bíblicos. Es curioso escuchar la expresión evangélicos bíblicos, porque todo evangélico debería ser bíblico, ¿no? Pero no es así, ¿no? No es así. Tener una visión bíblica, considerar la Génesis como es, siempre va a ser un elemento importante de afrenta a todo lo que viene adelante. Desde la educación, nosotros como iglesia tenemos un colegio, desde nuestras familias, como padres, en tener una visión bíblica sobre el género, sobre los diferentes temas relacionados a esto. Pero ahí sí quiero entrar, porque aquí hay una pregunta relacionada a algo que mencionó el hermano Pablo, y Antonio, podemos ampliar un poco sobre esto, es con respecto debido al igualitarismo, ¿no? Hoy en día se ven mujeres liderando ciertos campos, como por ejemplo la educación, las ciencias, etc. ¿Es un orden correcto o se ha transformado el orden natural de la mujer en nuestra cultura? ¿Cuál sería la opinión? Tal vez, Pablo, puedes conectar lo que estabas mencionando anteriormente. Bueno, sí, empezaría diciendo que nosotros estamos condenados a degenerar lo que Dios ha creado, a no ser que volvamos a lo que Él dice sobre su creación. Si no sujetamos nuestros pensamientos a Génesis 1 y 2, definitivamente tú y yo vamos a apuntar mal en lo que tú eres, en lo que son los animales, en lo que es el medio ambiente, en lo que es la sociedad. Por lo tanto, es crucial que siempre nos sostengamos de lo que Dios dice sobre su creación. Y en cuanto al varón y mujer, ¿no? Esa idea de el igualitarismo que sostiene que no hay diferencias, digamos, entre varón y mujer. Sabemos que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. En esencia, Dios nos ha hecho iguales. Espiritualmente hablando, somos iguales delante de Dios.
Sin embargo, en cuanto al desempeño en esta vida y aún antes de que entre el pecado, han existido diferencias de roles en el varón y la mujer. Y no considerar esas diferencias es lo que conlleva lo que nosotros vemos hoy en día, ¿no? O sea, el desprecio al orden de Dios en cuanto a sus diferencias de varón y mujer. Es obvio que el hombre, por lo general, tiene más masa muscular, es más fuerte. Hoy en día, la degeneración de ello está permitiendo que hombres que se creen mujeres están compitiendo con mujeres y están arrasando todos los récords que han existido hasta ahora. ¿Por qué? Porque de pronto se creen que son mujeres y se han transformado en mujer, pero lo que no cambia es su ADN y todo ello, y vemos una degeneración total de la sociedad. Lo que la palabra de Dios nos da en el Génesis 2 es el complementarismo tanto del hombre como de la mujer, que las diferencias que se han hecho estructurales en la forma física, que está sostenido de cómo vamos a desempeñar nuestros roles, debe ser el punto de partida por el cual nuestra sociedad se va a desenvolver. Y si desechamos esas diferencias inherentes al género, definitivamente vamos a tener una sociedad maltratada como ya lo estamos viendo hoy en día. Tal vez, Pablo, un poquito más sobre esto. Quiero hilar dos ideas más sobre esto. Es decir, que el tema que la mujer, porque a veces se puede ser mal entendido, ¿no? En el sentido de que una visión así del Génesis implica entonces que las mujeres no deben superarse, no deben estudiar, no deben hacer esto, no hacer lo otro. Amplíenos un poquito más sobre esto. De ninguna manera. O sea, hay roles que son exclusivos del varón y exclusivos de la mujer. El varón nunca va a poder tener hijos. Y la mujer, eso es el rol asociado a lo que es una mujer. La musculatura de la mujer nunca va a ser como del varón. Y hay otros elementos que son asociados indistintamente a que seas varón o mujer. La inteligencia, la capacidad, los dones, que eso no necesariamente está asociado al género, sino al desempeño de cada uno en sus cualidades propias como el Señor nos ha creado, ¿no? Mi esposa es mucho mejor en cuanto a la matemática que yo, pero eso no tiene nada que ver en cuanto al desarrollo de nuestros roles. Ahora, puede ser de que en ciertas cosas ella va a poder hacer mejor que yo, pero en la función como varón, definitivamente hay algo que seguimos nosotros observando a pesar de la caída. La caída es lo que nos va a hacer, o sea, el pecado es lo que nos va a hacer desechar esas diferencias de varón y mujer. Entonces, Pablo, también hilando esta idea de que si rompemos esa estructura o ese planteamiento del Génesis en cuanto al hombre y la mujer, lo que deben hacer, diríamos que eso también afectaría literalmente la vida de una iglesia local. Compártanos brevemente sobre eso. Claro, mira, vemos que el orden en el cual Dios ha creado es importantísimo. No que la mujer sea menos que el hombre, pero el orden mismo que Dios hizo al varón y la mujer es importante, y se retoma esto más adelante en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo menciona que la cabeza de Cristo es Dios, y la cabeza de Cristo, del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón. Ese orden, Dios lo ha tenido desde el comienzo, y por lo tanto, Él hace un llamado a que las mujeres se sujeten a la autoridad del varón, y eso es bien complicado cuando estamos en un mundo caído, y ese orden lo vemos en la iglesia. El orden concedido al varón de ejercer el liderazgo en la iglesia local. El orden que se dio al varón de guiar a su familia. Eso está hecho por diseño de Dios, no porque seamos mejores,
Es más, hay mujeres que podrían hacer un mejor trabajo en la iglesia que nosotros, pero Dios lo ha hecho por diseño así. Y si a algunos de nosotros no nos gusta o a las mujeres no les gusta esto, deberían reclamarlo a Dios para que pueda darnos ese sentir. Yo creo que debemos honrar lo que el Señor nos ha puesto como parámetros en su palabra para nosotros ser beneficiados de lo que tiene la intención allí en su creación. Entonces, por eso es que diríamos que la Congregación Centro Bíblico no va a tener ancianas en la iglesia. No, desde Génesis vemos que hay un orden y Dios lo ha establecido de esa manera. Repito, y aquí hay muchas hermanas, muchas mujeres. Yo no les estoy diciendo que las hermanas son inferior de ninguna manera. Es más, nosotros, los varones, deberíamos elevar a nuestras esposas, darle el sitial que Dios, y ahí está el gran llamado de nosotros los varones, a tratar a nuestras esposas con sumo cuidado, con suma dedicación, con sumo sacrificio, porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y cuando un hombre hace eso, ¿qué mujer no desearía estar al lado de él? Y eso es lo que Dios desea para un matrimonio. Tengo varias cosas todavía ahí, Antonio, hay varias cosas todavía. Vamos a ver cómo llegamos al tiempo, pero quería hilar un poco de lo que has mencionado en tu exposición sobre ese deseo de Dios. Mejor dicho, alguien ha mencionado en la anterior reunión que tuvimos que Dios es altamente relacional. Es decir, cuando Dios crea al hombre y la mujer, existe una relación, una comunión. ¿Y cómo esto sigue hasta ahora, Antonio? Sí. Sí, definitivamente como estábamos viendo, ¿no? O sea, solamente al hombre se le ha dado ese privilegio de tener comunión con su Creador. Me gustaría leerles algo que dijo Calvino, ¿no? Dice, es cosa evidente que el hombre nunca jamás llegará al conocimiento de sí mismo si primero no contempla a Dios. Y después de haberlo contemplado, dice, desciende a considerarse a sí mismo. Entonces, hermanos, el gran problema de hoy en día del humanismo es que queremos encontrar el propósito para nuestra vida a espaldas de Dios. Y definitivamente todo lo que estamos tocando es consecuencia de eso, ¿no? El apóstol Pablo dice que profesando ser sabios se hicieron necios, ¿no? Y por eso, porque los hombres y mujeres desecharon a Dios, Él los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dice, por eso Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y hablando de los hombres también, ¿no? O sea, entonces ahí se ve, ¿no? O sea, el hombre le ha dado la espalda a Dios y todo lo que estamos tocando es consecuencia de ello, ¿no? Entonces, pero en Cristo tenemos la oportunidad de volver al diseño original de Dios, al Génesis, ¿no? Al huerto del Edén, y eso lo notamos nosotros, hermanos, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la iglesia, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Cuando volvemos a los principios de la palabra de Dios, encontramos el orden que Dios ha establecido y podemos hallar, o sea, todos gozo en el Señor. Pero cuando desechamos a Dios, definitivamente nada va a funcionar en ninguna área, ¿no? De nuestra vida. Y es triste, ¿no? Que todavía la gente esté queriendo justificar su pecado, porque lo que hay en el fondo, en todos estos movimientos que se da, es eso, ¿no? Una justificación de un pecado, lejos de venir a Dios y decir, Señor, tengo este problema, ayúdame, no, o sea, y cuando he conversado con algunas personas, ¿no? O sea, cómo tergiversan toda la palabra de Dios, ¿no? Para justificar su pecado. Y eso es triste, ¿no? Porque así como empecé con la ilustración, nunca van a llegar al conocimiento de la verdad, ¿no? Si no plantean bien la solución al problema. Ya. Efectivamente, cuando Dios crea al hombre, ahí está, como ha mencionado nuestro hermano, altamente relacional. Hay una comunión Dios con el hombre. Cuando se rompe todo eso, Dios no ha parado. Dios sigue buscando al hombre. Dios sigue buscando a tener comunión con el hombre, ¿no? Por eso es que
mandó a su Hijo a morir en la cruz para que por medio de él nosotros volvamos al Señor, ¿no? Podamos nosotros tener una comunión con Él. Importante reconocer eso porque ese es el hilo que se va a dar desde Génesis 1 y 2 hasta la nueva creación, ¿no? El Dios va a volver a tener comunión con sus hijos en una cercanía en la nueva creación, ¿no? Que eso algún día llegaremos a esa parte, pero ahí está, diríamos, la conexión. Tenemos todavía unos minutos y podríamos hablar algo relacionado con el matrimonio, ¿no? Que eso obviamente también tiene que ver con la familia, y hay varias cosas que se podrían mencionar ahí, el diseño de Dios sobre la familia, y nosotros como padres creyentes, como iglesia, sostenemos el diseño de la familia según Génesis 1 y 2, ¿no? Eso está clarísimo para cada uno de nosotros. Pero una pregunta en relación a eso tiene que ver, un comentario, pregunta, es de que, más o menos así, si realmente el hombre necesitaba una ayuda idónea, una pregunta, si el hombre era perfecto y tenía a Dios mismo a su lado, ¿necesitaba una ayuda? ¿Qué dice Antonio? No, o sea, definitivamente, ¿no? O sea, el hombre tenía a Dios, pero para cumplir el propósito de Dios necesitaba esa compañera, ¿no? Que era Eva, ¿no? Entonces no había otra forma de que se cumpla el propósito de Dios de multiplicar y llenar este mundo de seres maravillosos, ¿no? Como somos nosotros, ¿no? Hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces es obvio, ¿no? Que Dios oficializa el primer matrimonio, ¿sí? Le bendice a Adán con esta ayuda y ya, ¿no? Se encamina el plan hasta que Jaré nos va a contar, ¿no? La próxima semana, hasta que el hombre y la mujer, pues, desobedecen. Como bien dijo Pablo, ¿no? O sea, la semana pasada, ¿no? El hombre y la mujer son creación de la gracia de Dios. El hombre, ¿no? Esa gracia lo transformó en desgracia, ¿no? Y es lo que estamos hablando, es eso, ¿no? O sea, todo es consecuencia, hermanos, de no haber asumido nosotros bien el papel que el Señor nos ha encomendado. O sea, todos los problemas se originan por nosotros. Entonces, si hoy día alguien está quejándose, ¿no? Contra los animales o contra el maltrato de las mujeres, eso es porque nosotros como administradores de Dios no hemos sido buenos mayordomos. Entonces eso hay que mejorar, hay que cambiar, ¿no? Para que no se dé estas protestas y todo lo demás, ¿no? Por si acaso, a toda la audiencia aquí, el que preguntó es un soltero, no vaya a pensar que es un casado que está queriendo devolver a su idónea al Señor, ¿no? Entonces, mejor estoy solo, dicen, ¿no? No, es un soltero que está preguntando sobre esto, ¿no? Y sí, Pablo, ¿quería decir algo sobre esto? ¿Quería decir algo? No, está bien, nada más estoy chequeando algo. No vi el audio ahí abierto. Solamente también para añadir esta idea del hombre ser portador de la imagen de Dios, el elemento de multiplicación, porque a veces puede haber también el tema diríamos, desde el otro lado, de ver a la mujer solamente como, como una mujer que va a traer niños nada más al mundo. Y desde ese enfoque se da toda una serie de apreciaciones negativas sobre esto. Pero no olvidemos, para dejar la última pregunta, no olvidemos de que ese es un elemento que tiene que ver con la ayuda idónea. Pero básicamente el tema es ser portadores de la imagen. Con los hijos, lo que un matrimonio está haciendo es traer representantes de Dios, en un sentido, de ser imágenes de Dios. Y obviamente en el Génesis 1 y 2 se encuentra ese elemento sin pecado, sin nada, ¿no? Y ahí está relacionado con este tema. Algo más quería mencionar. Hay varias cosas aquí, Antonio, pero el tiempo, ¿sabes? Estoy tratando de escoger nada más algunas para tratar de relacionar. Y voy con la última porque estamos en la hora. Muy bien. Entonces, diríamos entonces con el matrimonio, el diseño de Dios con el matrimonio, el hombre y la mujer. Sí, Pablo, ¿quieres decir algo? Sí, me gustaría realmente reafirmar, y sobre todo para las hermanas, en el sentido de la realización de la mujer
en cuanto a lo que Dios ha creado y el diseño de Dios en la mujer realmente se está perdiendo hoy en día, en mi humilde opinión, ¿no? Muchas veces estamos llegando a sentir la realización de la mujer está fuera del contexto del hogar. Con ello no quiero decir que una mujer no debería superarse. Y el domingo estuvimos tocando una prédica sobre cómo la esposa es considerada como una vid que se aferra y luego se supera y luego produce fruto. Proverbios 31 es una clara ilustración que esa mujer es una mujer que está tan activa que su influencia va más allá de su mismo hogar. Está afuera, está en la vecindad, está digamos, en el mundo. Pero es una mujer que tiene una clara mentalidad de lo que significa el orden de Dios en su vida. Hoy día estamos estableciendo conceptos de que la mujer, si es que no tiene una profesión fuera del trabajo, no es una mujer realizada. Se siente que es inferior y nosotros los varones y la cultura presionan a la mujer a pensar que no es una mujer realizada. Y vemos que Dios desde el comienzo, el diseño fue de que el núcleo familiar, la realización, tanto el hombre y la mujer, debe ser absolutamente formulada allí en su hogar. Y eso es la idea del matrimonio. Entonces, cuando nosotros nos quejamos a veces que nuestros hijos no están yendo bien, es posiblemente porque o bien los dos o por lo menos uno no está tomando con seriedad lo que significa alimentar y sentirse realizados como esposo y esposa con los hijos en el hogar. Y hermanos, estamos realmente perdiendo esa mentalidad, digamos, teocéntrica. Y digo teocéntrica, no necesariamente cristocéntrica, porque estamos hablando aquí del orden en la creación. Y es más cristocéntrica todavía cuando vemos Efesios 5, lo que debe ser el esposo y los hijos. Entonces, deseo reafirmar en el Señor eso a todos ustedes, queridos hermanos, y a las hermanas que están aquí. Debemos volver a la base y sentirnos en primer lugar realizados en el hogar. Y que los esposos ayuden a ser creativamente aquellos que faciliten la extensión de las esposas a partir de ello. Quería mencionar eso, Jared. Ya, gracias. Hermanos, mira, estamos en la hora, ya hemos pasado un minutito, 2 minutos, estamos en la hora y así es que, mira, hay mucho que se puede hablar sobre esto, hermanos, pero quiero animarles a seguir leyendo la palabra del Señor en estos 2 capítulos, es clave, ¿no?, para entender el resto de la Biblia. Y vamos hasta aquí todo es perfecto, ¿no? 1 y 2. Y la siguiente semana vamos a venir con malas noticias. Y entonces ahí vamos a tratar también de reflexionar y entender nuestro mundo, lo que está pasando, ¿no?, alrededor de este relato que encontramos en el capítulo 3. Hermanos, gracias Antonio, gracias hermanos por la exposición de hoy día. Y seguimos aprendiendo, hermanos, seguimos aprendiendo en esta gran historia. Hoy terminamos esta primera sección, la creación, y de ahí seguimos con la caída, ¿no? Y de ahí con los demás temas que vienen hacia adelante. Así es que no se pierdan cada sección que tenemos. Hoy hemos tenido un buen número de hermanos que no han participado, que no se han conectado. Espero que haya sido solo por fuerza mayor. Es decir, la policía la ha detenido, solamente por eso es que no ha podido conectarse. Pero si está en su casa y no se ha conectado, bueno, ya tendrá la opción de escuchar el audio después. Pero quiero animarles, hermanos, a que podamos disfrutar de este estudio 7:30 a 9, 1 hora y media en la semana que podemos tener para estudiar la palabra del Señor en esto. Hay más preguntas que hay ahí y ya les he anotado algunas de ellas ahí, tal vez ojalá pueda escribirlas algunos de ellos, tratar de decir algo sobre esto. Gracias, hermanos, vamos a dar gracias Señor en esta noche para despedirnos y bueno, gracias también por la presencia de cada uno de ustedes. Jorge, hermano Jorge Pinedo, despido su oración, hermano. Ok, hermanos, vamos a orar. Señor bendito, una vez más te agradecemos porque tú nos permites
escudriñar tu palabra, entender mucho mejor, Señor, lo que en algún momento no lo percibíamos de esta manera, pero queremos pedirte, Señor, que cada día permitas de que podamos entender más de tu palabra, indagar más sobre ella, Señor, y realmente coger conceptos reales bajo la guía de tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, Señor. Permite que todas aquellas personas que no se han conectado lo puedan hacer la siguiente semana, Señor, y podamos continuar enriqueciendo, Señor, nuestro conocimiento de ti. Gracias te damos por nuestros hermanos que han compartido, Señor, y que han podido comentar también sobre las consultas que se han hecho. Bendice nuestras vidas, Señor, y guárdanos como lo haces de esa manera maravillosa y constante. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Cuídense. Podemos saludarnos aquí mientras que todavía no nos... Buenas noches a todos. Chau, Fis. Buenas Gracias, noches. Antonio. Gracias. Buenas noches. Jonathan, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches. Bendición. Hola.